¿Qué tienen en común castillos abandonados, pasillos interminables, secretos familiares, fantasmas, tormentas nocturnas y personajes atormentados? Todos estos elementos convergen en uno de los géneros más influyentes y fascinantes de la historia de la literatura, la novela gótica. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo de sombras, emociones extremas y atmósferas opresivas. Para entender qué es la novela gótica, cómo nació, cuáles son sus características principales, sus autores más importantes y por qué sigue siendo tan relevante hoy en día. La novela gótica es un subgénero narrativo que surge en el siglo XVIII y que combina elementos del terror, el romanticismo, el misterio y, en muchos casos, lo sobrenatural. No se trata únicamente de historias de miedo, la novela gótica explora el lado oscuro de la mente humana, el conflicto entre razón y emoción, la culpa, el deseo, el pecado y la decadencia, y el miedo a lo desconocido. Es un género profundamente emocional, donde la atmósfera es tan importante como la trama. La novela gótica nace en Inglaterra a mediados del siglo XVIII como una reacción al exceso de racionalismo de la Ilustración, la literatura excesivamente ordenada y lógica, y es que los escritores góticos buscaban recuperar la emoción, el misterio, lo irracional y lo sublime. El punto de partida oficial suele situarse en 1764, con la publicación del Castillo de Otranto de Horace Walpole. Esta obra estableció muchos de los elementos clásicos del género: castillos medievales, maldiciones familiares, pasadizos secretos, apariciones fantasmales. Walpole incluso fingió que su novela era una traducción de un antiguo manuscrito, reforzando el aura de misterio. Las características principales de la novela gótica consisten en la atmósfera oscura y opresiva. Más que la acción, lo fundamental es la sensación que provoca el texto. Los escenarios suelen ser castillos, abadías, mansiones antiguas, cementerios, ruinas. El espacio refleja el estado emocional de los personajes. En la novela gótica, el pasado nunca está muerto. Secretos, crímenes, pecados y traumas regresan para atormentar el presente. Los protagonistas suelen ser seres solitarios, personajes melancólicos, individuos perseguidos por la culpa o el deseo. El villano muchas veces no es un monstruo externo, sino una figura humana compleja. Fantasmas, maldiciones y apariciones pueden ser reales, producto de la locura, metáforas del conflicto interno. La ambigüedad es clave. La novela gótica exagera las emociones, el miedo, el amor, el odio, la locura, el deseo. Todo se vive al límite. Algunos autores destacados y sus obras son los siguientes: Horace Walpole, El Castillo de Otranto, la obra fundacional del género. Anne Radcliffe, autora clave del gótico temprano. Obras como Los misterios de Udolfo destacan por su atmósfera y tensión psicológica. Radcliffe popularizó el llamado terror explicado, donde lo sobrenatural tiene una explicación racional. Matthew Lewis, El monje, una novela provocadora, oscura y transgresora, llena de corrupción moral, erotismo y horror. Durante el siglo XIX, la novela gótica evoluciona y se vuelve más compleja. Mary Shelley, Frankenstein, más que una historia de terror, es una reflexión sobre la ciencia, la responsabilidad, la soledad y el rechazo. Una obra fundamental no solo del gótico, sino de toda la literatura universal. Edgar Allan Poe. Poe lleva el gótico al terreno psicológico. Relatos como El corazón delator o La caída de la casa Usher exploran la mente humana y la locura. Bram Stoker, Drácula, una de las novelas góticas más influyentes de todos los tiempos. Combina terror, erotismo, religión, miedo a lo extranjero, el vampiro como símbolo del deseo y la amenaza. Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una metáfora sobre la dualidad humana y el mal interior. La novela gótica influyó directamente en la literatura del terror, el horror psicológico, la novela negra, la fantasía oscura y el cine de terror. Autores como H.P. Lovecraft, Shirley Jackson o incluso Stephen King deben directamente del gótico. Aunque nació hace más de 2 siglos, el gótico sigue vivo. En novelas contemporáneas, en adaptaciones cinematográficas, en series, en videojuegos. Hoy el castillo puede ser una casa moderna y el fantasma puede ser un trauma psicológico. El miedo cambia de forma, pero no desaparece. Leer la novela gótica nos hace enfrentar a nuestros miedos más profundos, explora la parte oscura del ser humano, nos recuerda que no todo puede ser explicado
con una razón. Leer gótico es aceptar que la literatura también sirve para descender a la oscuridad y regresar con nuevas preguntas. Si te atraen las historias cargadas de atmósfera, emociones intensas y personajes complejos, la novela gótica es un género imprescindible. Cuéntame en los comentarios, ¿has leído alguna novela gótica? ¿Cuál es tu favorita? ¿Te gustaría un video dedicado a un autor o libro en específico?